Está toda esta información a la que pasamos de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Patricio Zamorano, analista político, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Está con nosotros desde Washington. Hola Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Con todo esto que se ha generado no podía ser menor, sin duda, que incluso hasta los medios que en algún momento acompañaron al presidente Donald Trump hoy le reclamen de esta manera a través de titulares, a través de artículos de prensa, etcétera, etcétera. Ha llegado el presidente Donald Trump al límite de su poder, al límite de su sentir particular en términos de gobernabilidad en Estados Unidos. Por supuesto, yo te diría que incluso más. Toda esta reacción que ha tenido el presidente Trump tiene un tema electoral en mente. No hay ninguna duda que hubo una desesperación que surgió desde el propio Partido Republicano, específicamente desde el Congreso de los Estados Unidos, el que controla completamente con una mayoría en ambas cámaras, y que tiene a un partido totalmente temeroso de lo que pueda pasar en noviembre de este año. Hay que recordar que en noviembre se renueva una parte importante del Congreso de los Estados Unidos y según todas las proyecciones, de acuerdo a la forma en que se ha conducido Donald Trump en estos meses y la forma en que sus políticas contradictorias, tanto de las internas como las internacionales, está provocando un daño importante a su propio partido. Se estima que el Partido Demócrata podría recuperar el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, la reacción frente a todo esto, a violación grave de los derechos humanos de tantos niños inmigrantes, fue fundamentalmente por un miedo político, el miedo político del Partido Republicano que presionó a Donald Trump de manera directa, a través de los medios de comunicación, de manera privada, no solamente por el tema humanitario. Hay que recordar que, según muchas cifras, hay más de 10.000 niños que han estado encarcelados o están encarcelados en situación irregular o regular en edificios improvisados o en muchas instalaciones que no están preparadas para este tipo de cosas. Desde mayo se habla de 2.000 niños que han sido separados de sus familias, pero este es un tema que viene arrastrándose de años. Entonces, Donald Trump, todo este gesto que ha hecho aparentemente de compasión no es tal, es simplemente un cálculo político elemental para provocar un salvataje de emergencia frente al repudio que viene en noviembre seguramente para el Partido Republicano. Patricio, en todo caso, el cálculo político inicial con respecto a la orden ejecutiva de separar a las familias le salió realmente mal. ¿Quién está detrás de él? Le pregunto, ¿el secretario de Justicia, el señor Jeff Sessions? Así es, hay que recordar que el fiscal general fue extremadamente claro. Toda esta orden de separar a las familias de sus niños no tuvo nada que ver con cumplir con la ley, con cumplir con la Constitución de los Estados Unidos o con procedimientos que hayan sido establecidos. Sessions fue muy claro en señalar que era una forma de desincentivar, de dar miedo a las familias que emigraran a los Estados Unidos para que no vengan con sus niños. ¿Por qué? Porque sabe que las familias pueden pedir asilo, por ejemplo, y que los jueces pueden ser un poco más generosos cuando ven que es una familia completa con sus hijos que vienen huyendo de la violencia y la criminalidad en Centroamérica, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala. Otra cosa importante, hay que recordar que Estados Unidos es responsable de las condiciones de ultraviolencia que existen en esos países. Estados Unidos financia todas las mafias, absolutamente toda la actividad criminal a través del consumo de drogas multitudinario de sus propios habitantes. Son los ciudadanos de los Estados Unidos, los residentes de los Estados Unidos, que hacen que este país sea el mayor consumidor de drogas ilegales del planeta. Entonces, Estados Unidos tiene un deber moral de enfrentar esta crisis humanitaria, especialmente con la gran cantidad de niños que vienen a la frontera, ¿no? Pero esto resulta tremendo, porque ¿a quién entonces se le dice que se imparta justicia, que se respeten los derechos humanos, que se respeten las convenciones a nivel internacional de derecho de niños y niñas, por ejemplo las de la UNICEF, cuando es el propio ente judicial que promueve esto? Así es, y hay que recordar que antes de todo este escándalo que se ha provocado por la separación de las familias de sus niños, el propio presidente Trump con su fiscal general defendieron fuertemente todas estas medidas.
Donald Trump no quiere aminorar ningún tipo de medida que implique que no lleguen más inmigrantes indocumentados a la frontera de los Estados Unidos. Y aludir a los derechos humanos es, la verdad, una falacia política enorme, considerando que el propio Donald Trump acaba de ordenar que Estados Unidos salga del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es una contradicción enorme cuando los Estados Unidos se sale de uno de los principales consejos mundiales para la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo separa a miles de familias de sus hijos de una manera totalmente ilegal, irregular, inmoral, antiética y que está provocando un sufrimiento humanitario que no se había visto en los últimos años en los Estados Unidos. Además, Patricio, de tener a los niños rehenes en medio de una política tan compleja, tan sucia entre republicanos y demócratas, te quiero preguntar con respecto al negocio. Hemos encontrado este artículo en medios locales estadounidenses. Southwest K Programs ha recibido en los últimos 3 años más de 406 millones de dólares en donaciones oficiales, según el portal Tax. La institución, que reportó en 2015 unos 4.500 empleados, tiene 20 centros de atención supuestamente a niños, fue seleccionada directamente para los últimos contratos sin una licitación pública. También hay que ver que esto es parte de un negocio, hay sistemas empresariales detrás de toda esta tragedia. Así es, y ese es un tema político, no solamente para los inmigrantes. Este es un tema crítico que viene afectando a la sociedad de los Estados Unidos hace bastantes años, con la privatización de la justicia y con la privatización de las prisiones de los Estados Unidos. Efectivamente, sale a la luz ahora desde el punto de vista internacional, porque son inmigrantes los que han sido afectados, pero efectivamente hay un incentivo para encarcelar al estadounidense. Y hay que recordar, Estados Unidos tiene la población penal activa más grande del planeta, tanto en volumen como en proporción con su propia población. Eso no es una coincidencia. Y en este caso hacía reseña el informe del periodista de Telesur, explicaba justamente todo lo que se ha informado hoy en la prensa de los Estados Unidos con respecto a estas cárceles privadas que están custodiando a niños, y han surgido acusaciones extremadamente graves que rayan en la tortura. Los niños han sido encapuchados, de la misma forma que la CIA lo hacía con sus cárceles clandestinas en Europa. Hay informaciones gravísimas de niños siendo golpeados, con moretones, con huesos rotos, y han sido los propios funcionarios de estas cárceles privadas las que han incentivado a los niños a que denuncien en las cortes federales todos estos abusos fundamentales a los derechos humanos que se han venido dando en este último tiempo. Así que, como tú señalas, el tema de la privatización de las cárceles no hay ninguna duda que agrega un tema financiero a un tema de gran crisis humanitaria que implica la gran cantidad de las miles de familias que huyen de la violencia de América Central y que buscan una mejor vida y trabajar y tener una vida digna, legalizada en los Estados Unidos. Esto realmente es una tragedia. Escucharte y leer evidentemente esos testimonios produce un dolor que no tiene nombre, porque es tortura, es exactamente eso. Son niños, pero cuando lo estás diciendo es exactamente la misma denuncia por las torturas en Guantánamo. Esto realmente no tiene nombre. Déjame preguntarte algo más. Ahora, un asunto fundamental. ¿Cómo se van a reencontrar los más de 2.300 niños en estos centros de detención donde sufren estos vejámenes con sus familias? ¿Quién realmente podrá liderar este proceso? Eso va a ser un tema extremadamente complicado y doloroso para muchas familias, porque si la situación que se ha descrito hasta ahora es real, existe una posibilidad bastante concreta que muchos niños cueste años que se reencuentren con sus propias familias. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos ha reconocido que existen alrededor de 1.500 casos de niños, entre comillas, desaparecidos. ¿Qué significa eso? Que fueron enviados por las cortes, se supone que a parientes o a guardianes legales o a otro tipo de instituciones de cuidado general, y de los cuales no se tiene noticia. ¿Por qué? Porque los propios familiares tienen miedo, digamos, hay una cultura del miedo que se ha generado desde el gobierno de los Estados Unidos
no responden las llamadas de las autoridades para que los niños sean devueltos o que comparezcan ante un juez, o simplemente es información que no está completa. Hay otro riesgo importante, igual como señalaba este informe que hemos escuchado, por ejemplo, en Nueva York, la gran cantidad de casi 200 niños que ni la propia autoridad local de Nueva York tenía información concreta que estaban en ese estado. ¿Cuántos cientos de niños están en esas mismas condiciones en que no se ha mantenido un buen récord, un buen archivo de cómo encontrarlos? Y incluyendo a niños que no tienen conciencia de sí mismos, que son de menos de un año de edad y que no tienen forma de autoidentificarse. Este es un tema extremadamente grave. Yo diría que Donald Trump ha reaccionado a una crisis que se le viene encima, no hay ninguna duda, que por eso vemos todas estas señales de compasión o de generosidad que incluyen a la esposa del presidente Donald Trump yendo a uno de estos centros, un poco para salvar políticamente la cara electoral del gobierno de Donald Trump. Eso estaría por verse. En todo caso, lo hecho está. Es absolutamente doloroso. Son los niños. No estamos hablando de nada más y nada menos que de la vida de los niños, del presente y el futuro de cualquier nación. Muchas gracias, Patricio, por ayudarnos a entender esta complejidad. Qué situación tan dolorosa. Buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un placer para nosotros, Patricio.